Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 9, integrados por David Núñez, Alonso Medina y yo, Anastasia Campan, y les vamos a presentar nuestro análisis sobre el Cerro 18. Entendiendo el cerro como un sistema de cerros isla dentro de la ciudad de Santiago, el Cerro 18 se encuentra hacia el sector nororiente de la capital. A nivel comunal, coexiste con diferentes cerros islas y también como una extensión de la precordillera. El cerro en sí se encuentra urbanizado hasta la cúspide en algunos sectores por sectores de residencia o diferentes equipamientos municipales y educativos. Bueno, lo que podemos ver a continuación es el desarrollo urbano que tiene el cerro en un tramo de tiempo que va de 2003 a 2021, donde las principales cosas a destacar son las diferentes tomas de terreno que se pueden observar, que se desarrollan principalmente en las poblaciones Cerro Norte-Sur, la consolidación de la Estadio Lo Barnechea en la media luna Lo Barnechea, más al centro del cerro, también el desarrollo de la Escuela Nido de Águilas en la zona más norte, y también en la zona oriente, en la consolidación de alguna residencia en Valle Escondido. También podríamos destacar la aparición importante del el funicular entre 2014, 2016 y 2021, y la Virgen en esa misma zona relativa. En la línea de tiempo nos reconocemos primero un periodo prehispánico que reconoce al sector como un sector de aluviones, tanto como por la cultura quechua como la cultura mapuche. Luego ya en un periodo de conquista, el nombramiento del Valle de Lo Barnechea por Pedro de Valdivia como lugar de pastoreo cultivo. En 1837 ocurren primeros signos de urbanización, formando la primera escuela de Lo Barnechea y el registro civil. En 1862 se funda el pueblito de Lo Barnechea, considerado un pueblito tradicional en la zona precordillerana. En 1924 se funda el Andarriel con la mina La Disputada, donde se evidencia una relación económica con el territorio. En 1929, producto de la crisis global, el sector sufre un loteo de haciendas y parcelas, formando los primeros barrios y poblaciones. Ya en 1981 se funda la comuna, sin embargo la administración sigue siendo parte de la Corporación Municipal de Las Condes. En 1982 ocurre una inundación histórica en Santiago que también afecta a la comuna de La Barnechea. En 1986 ocurre una luz en el campamento Quinchimalí, lo que obligó a las autoridades a pensar en el traslado de los pobladores por el riesgo inminente de vivir en el borde del río Mapocho. En 1987 se entregan los primeros conjuntos habitacionales para estos pobladores en el sector de Villa El Rodeo y Cerro 18 de septiembre. Ya en el 2000 empiezan a ocurrir los primeros asentamientos informales que refleja un contraste entre los grupos de vivienda socioeconómico. En el 2015 se inaugura el estadio municipal junto a la media luna de Lo Barnechea. En el 2016 se inaugura el funicular residencial como una mitigación al problema de vialidad. En el 2017 se desarrolla el Parque de la Chilenidad, comprendiendo áreas verdes, senderos y miradores. Bueno, bajo un análisis de la dimensión social, encontramos que existe un contraste social en los bordes del cerro, que es una oportunidad para que el cerro tome un rol de integración social. Esto se puede ver en las fotografías como un contraste de la calidad de vivienda y también de espacios de predio y calidad de vías que tiene los bordes. También notamos que los predios hacia el sector norte y oriente tienen predios que se consolidan bajo los 5.000 metros cuadrados. En cambio, hacia el poniente, en donde se encuentran las poblaciones, son mayoritariamente de 500. Esto se puede ver reflejado en una imagen aérea de un contraste de las viviendas y sus patios, en donde se entiende a la izquierda una de las poblaciones y hacia la derecha una de las villas de alto
ingreso económico, donde éstas consolidan un muro, dándole la espalda a la situación de las poblaciones. A continuación, les vamos a mostrar un video donde se nota la urbanización del cerro hasta la cúspide en algunos sectores y la relación visual que tiene la población Cerro 18 Sur, la cual es mayoritariamente la que se muestra, con la comuna y con los demás bordes y el cerro mismo. Con respecto a los usos de suelo, según el Plan Regulador Comunal, se reconoce al sector del cerro, a las 47 hectáreas del Cerro 18 como categoría de cerro isla. Al poniente se encuentra la población del pueblo de Lo Barnechea como zona residencial y equipamiento, y el sector Raúl Lave como zona residencial. Cruzando el río Mapocho se encuentran las poblaciones San Enrique C1 y C2 también como un sector residencial. El sector al norte del cerro se ubica la dehesa y la dehesa alta, y también comprenden un sector de áreas verdes, lo que corresponde al campo de golf. Y al oriente, el Cajón de la Rigran como un sector residencial. En esta imagen se puede observar el uso residencial del cerro en la población Cerro 18 Sur. Con respecto a la vialidad, se grafica la trama urbana, las avenidas principales en torno al cerro, que corresponden a la avenida Lo Barnechea y Camino Andino, y los accesos principales a la urbanización del cerro, principalmente por la calle, el sector al oriente de la calle Los Quincheros. También se grafican los pasajes no oficiales, reflejando una problemática de vialidad en el sector, a lo que se responde con el funicular en el 2016. Y por último, señalamos los senderos dentro del Parque La Chilenidad y dentro del cerro mismo. En la imagen se puede visualizar el camino zigzagueante del cerro que se genera, y al costado del fondo la respuesta del funicular como mitigación a este problema de vialidad. Ya, lo que podemos ver a continuación es un plano de las diferentes zonas residenciales que ocupan los bordes del cerro, partiendo por las poblaciones Cerro 18 Norte, con su respectiva imagen. A un costado de ella, al costado inmediato, se encuentra la población Cerro 18 Sur. Pasando a la zona oriente encontraríamos el Cajón Arrayán, donde ya se empieza a ver un cambio en las dimensiones tanto de los predios residenciales como la dimensión y calidad de los espacios públicos y calles. A continuación está el Valle Escondido, que se conforma mayoritariamente de amplias áreas verdes más que urbanizadas, con espacios de predios mucho más amplios. Y finalmente la zona más norte encontraríamos el Huincanal, ya con espacios significativamente diferenciados, tanto en calidad espacial como en calidad de equipamiento respecto a las poblaciones de Cerro 18 Norte y Cerro 18 Sur. En la imagen podemos ver un corte longitudinal del cerro respecto a la planta anterior, en donde se entiende los límites sur del cerro correspondiente con la colindación del río Mapocho, y hacia el norte con el camino de la laguna, donde corresponde el valle Huincanal, donde se encuentra una de las zonas de alto ingreso socioeconómico residencial.
En este corte podemos ver la importancia que tiene el cerro por la altura que este representa, ya que al sur mantiene una altura promedio respecto a la que se viene manteniendo Las Condes y Vitacura. Sin embargo, existe una menor altura respecto a la zona residencial hacia el norte, ya que esta ya se encuentra a una altura precordillerana. Aquí podemos ver una imagen del cerro, la urbanización de esta hasta la cúspide a mano izquierda, y hacia abajo como colinda con el eje del río Mapocho. Los principales hitos que se reconocen, como ya mencioné, es el río Mapocho hacia el sur, la Virgen, la que se encuentra al final del recorrido del funicular y en la cúspide de la población Cerro 18 Sur, el Parque de la Chilenidad, el Estadio Lo Barnechea, que es una de las principales áreas de convocatoria comunitaria, y el campo de golf Valle Escondido, el cual es de acceso privado. El plano que podemos visualizar a continuación consta de los diferentes servicios que están emplazados relativo al cerro, el Cerro 18 en Lo Barnechea. Destacamos primero los servicios correspondientes a educación, donde podemos resaltar que los particulares predominan sobre los municipales, sobre todo lo que es la superficie del cerro. A continuación podemos observar algunos espacios recreativos que incluyen canchas, plazas y algunas otras áreas verdes, donde el principal que podemos destacar es la conformación del estadio Lo Barnechea, en la media luna Lo Barnechea, en el costado en la parte del costado interno del cerro. Dentro de los puntos de servicio de salud a destacar, en los cuales se incluyen boticarias, clínicas, hospitales y hasta veterinarias, podemos destacar la CEFAM, emplazada en el Cerro Norte, y una clínica de mayor dimensión de carácter privado en la zona más poniente, mientras que las demás se encuentran concentradas en lo que sería una de las avenidas principales, que vendría a ser Lo Barnechea. Bueno, en cuanto a culto, este se encuentra conformado tanto de iglesias como parroquias, y también destacamos el punto de la Virgen en la cúspide del cerro al final del funicular. Aquí enmarcamos los puntos administrativos que se conforman de municipalidades y algunas comisarías, entre otros puntos de carácter administrativo. Y finalmente los servicios comerciales, donde se pueden destacar en rojo el eje comercial donde se encuentran servicios de supermercados, restaurantes, bares, entre otros, tanto particulares como privados, y en verde los ejes comerciales temporales que corresponderían a ferias, entre otros comercios. Bueno, bajo este análisis de servicios, nosotros reflexionamos sobre la zonificación que existe de los servicios hacia el poniente, respondiendo a una escasa movilidad de las personas que habitan las poblaciones, quedando así también las zonas socioeconómicas altas con mayor movilidad hacia los servicios de toda la comuna. Bueno, en esta imagen vemos la mancha de vegetación representada, en la cual es principalmente de composición vegetal nativa y de una cobertura de entre 40 y 50%. Respecto a la fauna, no se encontró información específica de este cerro, pero se consideran los cerros aledaños y la precordillera como una tipificación de la fauna que se pueda encontrar. Estas son mayormente aves como la tórtola, el chingol, la diuca, el yal, la tenca, el tijeral y la golondrina chilena. Nosotros reflexionamos al respecto considerando que el porcentaje de urbanización que tiene el cerro responde a una escasa fauna terrestre. Aquí podemos ver cómo responde la vegetación del cerro y el paisaje a las diferentes estaciones del año.
Con respecto a la hidrografía, se reconoce el principal caudal como el del río Mapocho, sacando también embalses artificiales que aparecen tanto en el campo del Golf como en otras áreas, con principales quebradas precordilleranas y las quebradas internas del cerro. Bueno, para finalizar, el concepto que recogemos después del análisis de este territorio es el de la integralidad social. Esta debe ser el principal rol que debe tener el Cerro 18 debido a las diferentes situaciones socioeconómicas que lo tensionan en sus bordes. Por lo tanto, la intención es agrupar a las comunidades del cerro en el territorio, enfocándose en programas que integren a las comunidades y no se focalicen y disgreguen en zonas o sectores con equipamiento diferenciado. Ahí está nuestra imagen objetivo de este concepto y nuestra bibliografía que principalmente se encuentra bajo la tipificación de sitios web, una visita a terreno con entrevistas y una bibliografía formal. Eso, muchas gracias.